Yo con la palabra no digo lo que la palabra quiere decir, sino lo que yo quiero decir con ella, que es muy distinto. Y eso es el humorismo, la ironía, la sátira. Se dice una cosa y a través de la lectura entre líneas se entiende otra. Esa es la ironía, el humorismo. A través de la lectura entre líneas o implícita, no explícita, se entiende otra. Esa es la poesía. Esa es toda la literatura. Llegué al puerto de Maracaibo para continuar mi oficio. Oí que llamaron a alguien Águila Real. Pregunté por qué lo llaman así y no por su nombre, y me dijeron, es el nombre que lo caracteriza por la fuerza y potencia del pico, las garras y por la elegancia de su vuelo planeado. De cara a la obra de César, todo lector se enfrenta a una apuesta escrituraria donde la cultura caribe o culturas caribes, nunca puede ser aprendida, es decir, atrapada, y por el otro lado, entendida como una entidad monolítica. Lo cultural caribe o el mapa de lo cultural caribe, tal como lo postula la obra narrativa de César Chirino, supone un no ser siempre todavía, donde lo indígena, sea guayú, sea caribe, donde lo afro, donde lo español, donde la cultura europea, noratlántica, así como mediterránea, entran en colisión, entran en lo que podríamos llamar un brusco y necesario choque cultural. Brusco y necesario choque cultural que comenzó ya en 1492 con la llegada de Colón al Caribe, y que César retoma una y otra vez. Me refiero al acto de las llegadas de buques, de barcos, de depósitos flotantes de capitales culturales que se han movido desde 1492 creo que se inscribe dentro de la experimentalidad.
fundamentada en la ficción de que del puerto de Maracaibo. La voz beligerante, la voz disidente, la voz que tiene mucho que ver con el músculo, con el sudor, con el calor, con la fabla y la semblanza caribeña. Y el puerto adquiere una especie de semblanza notoria en el comportamiento maravino, amén de que el humedal del lago, el agua es un saco que registra una incidencia altamente positiva en la conformación de la idiosincrasia del maravino, del maracucho, del zuliano. El maracucho y el maravino no existe sin el lago. Lamentablemente se construyó una industria arquitectónica que pone al maravino de espaldas al lago. César tiene la virtud de recuperar la fabla, el decir, el andar, la manera de ser de la gente portuaria, de la gente del puerto, del estibador, del caletero, del que vende, del vendedor ambulante. Ese mundo maravilloso que debería ser firmado antes que realmente se vaya del todo, ese mundo en ebullición, es el puerto de Maracaibo que César durante 44 años ha pretendido e intentado con muy buen pie recuperar a través de la literatura. Mezclaje ganó el premio Fundarte en 1985 y es esas novelas que lo apasionan a uno después que se logra realmente ver la luz dentro de lo intrincado de esa mezcla de cosas y de palabras y de situaciones y de imágenes que allí proliferan. En el fondo todo es una gran poesía, pero una gran poesía escrita de una manera diferente. Y cuando nos colocamos en lo que es el sentido de la obra, estamos allí en un bar rodeado de unos amigos, de Ullón Vivas y de otros, y a través de esas conversaciones nos damos cuenta de que ahí está César totalmente involucrado, siendo él cada uno de esos personajes, hablando por ellos, y donde está diciendo su posición y su actitud vital frente a la realidad y frente al mundo. Siempre dentro de su espíritu festivo, dentro de su espíritu irónico, está siempre la presencia de un hombre dolido por la realidad que le toca vivir y conforme con la situación de injusticia que vea a su alrededor. Y esa actitud de impotencia lo lleva entonces a escribir esta novela donde se presenta toda su rebeldía, toda su actitud crítica, todo su deseo de cambio. Me fui con Pedrito a tomarnos unas cervezas en el Bahía, botiquín de uno de los músculos del puerto. En el camino encontramos a uno de los músculos a los que Pedrito enseñaba sentado en la calle. ¿Ese no es uno de tus alumnos?, le pregunté. Sí, me respondió. ¿Y qué hace ahí sentado en medio de la calle? Nada. Invaluable. Los músculos de agua están falta de vigor en el entendimiento fuera de ella. Está ahí loco, ese tipo tiene algo le pasa. En esta atmósfera todos estamos donde no debemos estar. ¿Qué carajo me estáis diciendo? César es, sin lugar a dudas, el narrador por excelencia a lo largo de la historia. En esto puede generar cualquier discusión que la Escuela de Letras se encargará de resolverla, pero para nosotros, los que lo queremos y quienes hemos leído desde aquellos primeros textos de El Diccionario de los Hijos de Papá o El Quiriminduña de los Ñereñeres, después uno lee Si muero en la carretera no me pongan flor, en fin, toda la obra literaria, está la visión de un tipo profundamente compenetrado con el sentir y el rigor de esta ciudad. Afuera hay un graffiti en el mural que adorna esta bella escuela. Afuera hay un graffiti que resume muy bien la filosofía de César como creador. Y esa idea, eso que está plasmado allí no es otra cosa, se puede resumir para hablárselo a los niños. Niños, este señor, este viejito que está aquí, ha sido un hombre comprometido
hasta los, como decía un poeta español, Miguel Hernández, hasta los coxones del alma con esta ciudad, con el sentir de esta ciudad. Esa construcción de una ciudad-puerto, la idea de la ciudad-puerto, restituirle a la ciudad el concepto de que la ciudad es un puerto, es una manera de decirle a la ciudad: comprométete con el lago, porque tú eres ese lago, y ese lago y tú como ciudad, la única relación, la primera gran relación es el puerto. Conocer el habla de Maracaibo significa que hay que tomar en cuenta no solamente la palabra con un sentido X, Y o Z, sino también la palabra que interactúa, la palabra que se comunica con otros, ¿no? La palabra que además se comunica con otros en un momento determinado, en un tiempo determinado. Bonito que te quedó. Para cualquier hablante de castellano, de cualquiera de las variedades del castellano, que es la segunda lengua más hablada del mundo después del chino, o con más hablantes después del chino, para cualquier hablante de castellano, evidentemente allí lo que se está diciendo es que algo le quedó bonito, bien hecho a alguien. Pero en Maracaibo no. En Maracaibo, en el Zulia en general, cuando decimos bonito que te quedó, con esa entonación es una marca de sentido que evidentemente significa exactamente todo lo contrario. Exactamente todo lo contrario. Por supuesto, la habilidad del escritor, en este caso César Chirino, está en la construcción de la escritura, en dar a entender en el entorno de ese, por ejemplo, de ese enunciado, que efectivamente lo que está significando, lo que quiere significar, es exactamente lo contrario de lo que se está diciendo. César viene acá y siempre lee al Zulia y al mundo desde el lago de óleo de Maracaibo a través de las aguas. Y nos lo dice siempre a priori, y allí crea una especie de estética del absurdo y una especie de humor basado en ese absurdo. Lo que un poco Ionesco había hecho en el teatro, que conocemos en la modernidad, tiene una irrupción zuliana allí, interesantísima, con temas incluso diccionario de los hijos de papá, buchiplumas, traje de etiqueta, y recordamos incluso el batiburrillo en obras donde, la narrativa y la propuesta de César navega perfectamente en esas intersecciones establecidas entre el teatro y la literatura misma, y omite toda lógica de complacer la significación o la comprensión fácil de su obra. Eso es una labor que tiene que desenmarañar el lector. Él establece allí una energía en palabras, y él lo dice que desde niño su irrupción al mundo, a la comprensión de la vida, se estableció en una especie de, vamos a decir, pelea con las palabras, comprensión de las palabras, de los significados de las palabras, de los juegos, de la lúdica que se puede hacer con ellas. La obra de César es una obra que hay que releer permanentemente a través del tiempo, porque nunca va a determinar una significación estática. Esa concepción de una significación estática que tanto gusta a la academia ha llevado a grises comentarios en relación a no comprender su trabajo, pero sí aceptar que les produce mucha risa o les llama al humor el trabajo de César. Primero, César abiertamente asume su carácter maracucho, maracaibero, zuliano falconiano, vocea permanentemente, es decir, sus personajes
no son personajes encumbrados, hay absolutamente una lectura de la complejidad de la intelectualidad a través del pueblo. Yo como escritor soy del tipo cronista. Eso es lo que me dice el maestro de escuela Pedrito, que imparte sus clases a los niños del casco de Maracaibo y en el puerto a los músculos de agua como del muelle, a quienes enseña a leer y escribir. Este maestro lee lo que yo escribo y dice que en el casco de Maracaibo mi escritura es una simple crónica, pero cuando me voy al puerto soy zascandil. Al preguntarle lo que me quería decir con eso, me dijo atolondrado, informal y entrometido. Yo recuerdo en una pequeña calle de París que se hacía teatro del absurdo, Ionesco, Beckett. Eso me dio una fascinación y es lo que a mí me da, porque bueno, no es que es una proposición que ya el surrealismo ha implementado como medio de poder comunicar una realidad superior, ¿no? A través del absurdo. El arte normalmente, o los artistas, a veces trabajan es por un colectivo social, ¿no? Si queremos llamarlo la cultura democrática, pues, donde todo el mundo de allí forma parte de un tiempo, ¿no? Pero el verdadero arte está en la calle. César Chirino vivía en la calle. Su horario era la vida, la existencia, ¿no? Él no hizo ningún curso académico de universidad, licenciatura, que normalmente carecemos nosotros, muchos de los artistas, que en la proyección de la vida que está el arte, ¿no? Más que en los lugares de los reencuentros, es decir, esa caricatura que se hace de la existencia, porque el artista es un soñador, es un hombre que necesita, es decir, la sociedad es a través de los hombres que tienen capacidad de lidiar con una existencia permanente. Espectros de un viaje en autobús, que ese sí creo, no me acuerdo bien, pero fue premio de cuento de ese concurso. Y a partir de allí consideramos que César Chirino se correspondía con un lenguaje y con una palabra, con una voz que por supuesto resonaba en nosotros, en la memoria y en la acción, puesto que a fin de cuentas yo nací en el barrio Raulio, en el barrio Cañada Honda, y me crié en el barrio El Saladillo, y esas voces que iban y venían en un autobús conversando, hablando y viviendo las instancias del puerto, del lago, de la vivencia de la ciudad y de la Plaza Baral y del bullicio y de los colores, estaba allí en ese cuento. A partir de ese momento empecé yo a entender que efectivamente estábamos en presencia de una literatura que no existía. Estábamos acostumbrados a leer textos de la literatura clásica y del clasicismo presente en los escritores zulianos, y que por primera vez entrábamos en una instancia que nos hablaba de manera directa, con un lenguaje que era el nuestro, con el que nos habían criado, y con los sonidos y con las voces de la gente con la que vivíamos. De tal forma que definitivamente estábamos en presencia de una literatura que era
no solamente la expresión de lo que nosotros éramos, sino que realmente nos hablaba desde adentro de nosotros. Le da una gran oportunidad a Maracaibo de expresarse literariamente. Le da la oportunidad de que su mundo, su oralidad, la fuerza que está en su condición de ciudad-puerto, pueda de alguna manera ser recogida, representada e interpretada. Siempre se está discutiendo sobre el tipo de ciudad que somos. Es una ciudad compleja, situada en el Caribe, situada entre el mundo colombiano y el mundo venezolano, que viene del Oriente y que viene de Caracas. Entonces, tiene la impresión de que Maracaibo siempre está buscando como cauces, caminos propios, identidad, definiciones propias. Y César Chirinos ha tenido el don y la magia de poder encontrar una interpretación a esa forma de ser de Maracaibo. Los personajes de César Chirinos, que mantienen una línea argumental, me parece, desde su dramaturgia a su narrativa, conservan esta espesura tránsica, esta embriaguez tránsica, esta traba, esta cosa trabada entre la realidad y esa supraconciencia. Esto es lo que mi querido maestro Tomás González diría, la conciencia que se acrecienta en el trance, ¿no? La que me permite conocer esos fenómenos que son desconocidos, que son inesperados probablemente, que tienen dificultad para ser nombrados. Y aquí se presentan estos personajes, ¿no? En esta embriaguez tránsica. La primera clave que me parece que inaugura esta voz singular. Esto yo percibo, lo creo profundamente, que tiene que ver con la defensa, con la exaltación que César Chirinos hace de la voz del negro en el Caribe. Creo que la voz de César Chirinos denuncia de alguna manera, con sorna, con una brutalidad humanizante, el asunto de la presencia del negro en el Caribe. Y esa embriaguez no puede ser sino cómo vive una persona que es arrancada de su lugar, que es arrancada de su ritual, que es arrancada del transcurso de sus días, que es arrancada de su cotidianidad, de la relación con sus entidades fantasmagóricas, con su cosmogonía, con su mundo mágico espiritual. ¿Cómo hace esa persona para sobrevivir en un lugar en el que tiene que reinventar todos los códigos, las formas, las maneras de comunicarse y de poder aposentar una vida? Y creo que esto es una de las claves que exalta la obra de César. Aquí en el portal siento al abuelo para que cuente de bandoleros y de partidarios, de muertos y de botijas, de disparos despertando a la noche, de sus grandes cargas de 700 arrobas diarias. Desde aquí le digo que su mocha, marca Liborio, nos hace falta. Que recoja su paquete de andullo, que verga, y el abuelo viene, y las arrobas se amontonan como las horas del viejo reloj. 160, 200, 1000, 10.000, 1.000.000, cuente el abuelo. Desde aquí le digo que se acueste en su hamaca, que duerma o cuente las estrellas. Estas andan saltando a chorro del filo de la noche, pero mejor, mañana lo despertaré con golpes de memoria. La Universidad del Zulia tuvo en esta oportunidad otorgarle el doctorado a uno de los escritores más importantes que tenemos en el estado Zulia y también, por supuesto, en Venezuela. Se trata del escritor, novelista, dramaturgo, poeta César Chirinos. Para nosotros desde la Escuela de Letras fue algo muy importante que se realizara el otorgamiento de este doctorado a esta personalidad literaria nacional, porque fue precisamente desde la Escuela de Letras
que se impulsó la idea de otorgarle esta altísima distinción académica a tan distinguido escritor. Para nosotros fue también una altísima responsabilidad, porque era reconocer la labor de una de las voces y de las escrituras más particulares, más personales que nosotros hemos tenido en la historia de la literatura venezolana. Uno de los criterios que se manejaron para otorgarle el doctorado honoris causa a César Chirino fue precisamente los aportes que en el campo de la literatura había venido haciendo a través de su narrativa, a través de su literatura, el escritor César Chirino. Acuérdense que César está vinculado en su tiempo con el maracuchismo-leninismo, aunque él mismo se encarga de decir que él no perteneció así como militante del movimiento maracuchismo-leninismo, pero sí tiene una afinidad tremenda. El denominador común de todos los poetas y creadores que formaron parte del maracuchismo-leninismo tenían ese profundo amor por la ciudad. Y en este sentido resalta una clave fundamental para comprender a César Chirinos, que es el humor. Es humor unido a un profundo sentimiento, a un arraigo con la ciudad, a un amor extraordinario por la ciudad. Eso define su literatura. Por eso no se trata de entenderlo. Eso lo hablábamos con Antonio Isea, que hizo un doctorado en la Universidad de Michigan, solamente para hablar de que la gran novela histórica venezolana está representada en la escritura de César Chirinos. Y una pregunta que yo le hacía a Antonio Isea en aquel momento era, ¿pero por qué César? Si no hay en la novela de César elementos que aparecieran como históricos, como épicos, como característicos de una reseña de un pueblo. No, es que precisamente tú lees y entre lo que se lee, entre lo que emerge allí, entre lo que tú puedes, en la medida en que tú te sumerges y nadas en esa escritura, surge una ciudad, su historia, sus valores, sus antivalores, sus reseñas, su poesía. Él hace de la cotidianidad donde él vive una ficción, y de la ficción una cotidianidad. Entonces César Chirino tiene además una forma de ver el mundo bien importante. Por ejemplo, esta anécdota. En una oportunidad la Universidad del Zulia se traslada a la Universidad Central de Venezuela con un grupo de escritores de la ciudad y también de la universidad a un evento que se iba a llamar, o se llamó La Zulianidad. Pues César va allá, estamos allí en el foro, y una persona le pregunta, mire, a mí me gusta mucho estar con los maracuchos porque ellos siempre tienen un chiste. Y entonces le pregunta, ¿y ustedes por qué siempre tienen un chiste? Entonces César le sale con una de sus genialidades y le dice, porque nosotros los maracuchos tenemos la tristeza de oreja a oreja, ¿no? Entonces imagínense ustedes, decir, no la sonrisa de oreja, sino la tristeza de oreja a oreja. Entonces esas actitudes de rebeldía permanente, de transgresión de lo real, ¿ve? Para sobrevivir sobre esas cuestiones de lo real, es uno de los aportes también para la vida cotidiana de César Chirino. Así como la literatura se convierte en una expresión artística literaria. Y es a través de César que el teatro que he venido visitando, trajinando, construyendo, es a través de su dramaturgia donde he encontrado una identidad local que permite la construcción, la configuración del gesto de los personajes que en ella fluyen. La primera obra que monté de César fue un gran reto. Esta fue la obra El Echacantos, montada con el grupo de teatro estable de la Universidad del Zulia. Digo que la primera obra fue un reto porque hay una cercanía de la narrativa literaria de César y la narrativa del teatro. De manera que esa dramaturgia, esa forma de escribir el teatro César, me permitió conjugar con el elenco, con los actores y actrices, una manera de abordar los personajes desde la identidad
que cada uno leía en la historia de la ciudad de Maracaibo. Desde este puerto donde César funda en el mundo ficcionario de su dramaturgia el pueblo de Cuerpo Espín. Con los cuerpos espinosos aludimos, nos creamos también nuestro hábitat como personajes, como actor y actrices, intérpretes, perfilando una dramaturgia compartida con el autor. Cuando digo una dramaturgia compartida es que, por ejemplo, borramos las indicaciones de César y pusimos nuestra historia al servicio de ese pacto ficcional que es el teatro que hacemos en pro de nuestra identidad individual en el gran colectivo de este puerto de Maracaibo. César Chirinos, a través del personaje Jacqueline Zarco en Los Llamados del Amor, dice: digo mis intimidades en la cara de ustedes porque soy Caribe y no porque soy una mujer callejera. Lo único que me falta decirles a ustedes es una sola cosa. ¿Saben cuál es? La verdad. Pero la verdad nunca se dice. ¿Y saben ustedes por qué nunca se dice? Porque cuando se dice, deja de ser verdad. Aquí está pasando una cosa. César lo que te está dando es la oportunidad de concitar el genio y la obra y la vida de varios maestros reunidos, empezando por César, que es un maestro de la literatura que te está dando una versión condensada para que desarrollemos un espectáculo. El mismo León no se le puede negar, es un maestro del teatro. Pero Matuta, el maestro Jesús Ortega Matuta, era el maestro de la tramoya. Ojalá podamos insertar alguna imagen de Matuta aquí. Juan de Dios Martínez era un gran maestro de la afrozulianidad, está convocado por César, no, eso no es una invitación, está en el discurso de César. El maestro de los músicos, el último que tocaba bombardino, el maestro Carmine Di Leo y los cachimberos de Juan Navarro, estaban convocados allí por César. El maestro Ángel Peña, nuestro gran maestro de la plástica, está convocado y concitado allí por César. Es César quien le dice y quien le sugiere a Enrique, y está sugerido en la pieza, que el viejo Homero Montes, el gran maestro de la actuación, esté allí. Entonces teníamos un trabuquito, un dream team, como dirían los jóvenes ahora, de maestros haciendo traje de etiqueta. Entonces era un compendio de imágenes, una colección entrañable. La misma imagen del Punch, el famoso muñeco inglés, le daba al espectáculo un cariz universal, porque traje de etiqueta, para resumir, digamos de alguna manera, hacer una sinopsis de una cosa que es como tratar de hacer una sinopsis de una novela de Chirinos, es muy complejo porque es una abundantes imágenes, un compendio heteróclito, heterogéneo de imágenes, de referencias, de alusiones. Es un gran compendio de la fiesta popular. La fiesta popular, traje de etiqueta, se desarrolla en un patio de una casa, hay una ristra de luces, y la compañía Caricantiago SRL, contratada por Popora Balbuena, un nuevo rico cuya hija cumple 15 años, para que se organice la fiesta, la celebran en un patio. Y hay un entierro de la sardina, cosa más popular que se hace desde New Orleans hasta el sur, hasta en Uruguay, en el Candombe, hacen entierro de la sardina. Ahí había de todo un compendio de las fiestas populares. Cuando yo leo su obra literaria, yo parece que la estuviera viviendo con él en ese momento, parece que estuviéramos caminando por la ciudad o tomándonos unos tragos o comiendo, porque siempre está el texto literario allí permanentemente. Entonces parecemos unos niños jugando a vivir, jugando a hacer cosas cotidianas, como si la cotidianidad formara parte también de ese texto literario. Entonces, por eso es uno de los grandes aprendizajes. Entonces, César Chirinos es de las pocas personas que, por ejemplo, con las cuales los jóvenes inmediatamente se conectan, a pesar de su avanzada edad, porque su visión del mundo no es conservadora, no está limitada, siempre es profunda, siempre es compleja, y es rica en matices de insinuaciones, de sugerencias. Su literatura y su vida no se pueden desligar. O sea, César Chirinos es
inevitablemente una unidad. Y eso es uno de los grandes aportes también en la literatura, porque nosotros podemos a través de los libros de César recorrer esta ciudad y recorrer la historia mítica. Por ejemplo, tiene una novela que hace referencia a cuando hubo el eclipse de sol, y hay una historia que se cuenta allí maravillosa. Eso quizás los críticos no le han prestado tanta atención, de cómo él estaba pendiente como un cronista, pero no un cronista a la usanza tradicional, sino como un cronista también que está inventando la realidad. O sea, César, si no inventa la realidad, no puede ser escritor. Yo siento que Maracaibo es otra a razón de la lectura de los textos de César Chirino. Son acerca de 14, 15 obras que van desde aquellos cuentos que ganaron premiaciones en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia en los años 74, 1974, 75, 76. Hablo de Hombres y Nombres sin Regreso y hablo de Espectro de un viaje en autobús, luego de Mañana con Cruel, luego de Si me muero en la carretera no me pongan flores, luego prontamente ya en la eclosión de su trabajo creador, Traje de etiqueta, que es una obra de teatro, presentada aquí, presentada en México, presentada en algunas otras latitudes. Luego hablo de Mezclaje, quizás una de las obras más logradas. Posteriormente Sombras nada más, aquí en Prologué, en aquel momento, editado por la editorial Planeta. Luego nos fuimos a México y hicimos un convenio, ya habíamos creado la editorial Curubinda y con la editorial Cuadrillo de México publicamos F de Raza con Rebenque, una coedición bien interesante. Posteriormente el Estado, cuando se le nombra homenajeado en la Filben, logra editar buena parte de su obra. Es preciso, y yo lo planteo como una inminente necesidad, que las obras anteriores sean reeditadas para que los jóvenes tengan oportunidad de asomarse a este mundo mágico, asombrosamente mágico, cargado de una gran ironía, de una socorranería, de una especie de picardía que a veces la trunca la humildad y la timidez de César. Bienvenida sea esa humildad, porque sus textos, muchos no se percatan, están socorridos por un halo de ternura. En las obras de César hay inocencia, hay ternura. Al pensar en el edificio o en el gran edificio de la ciudad letrada venezolana del siglo XX, al reflexionar sobre el Parnaso literario venezolano del siglo XX, la obra de Chirinos, he postulado en alguna que otra página, debe ser entendida como el eslabón perdido de la narrativa venezolana del siglo XX. Aquello que sutura, aquella obra que sutura, aquella obra que une una narrativa de corte meramente realista social con una narrativa contemporánea siglo XX de alta modernidad literaria, y digo esto porque Chirinos logra hibridizar en su obra inquietudes del realismo social que ya venían elaborando narradores como José Rafael Pocaterra, Rómulo Gallegos, e inquietudes de cara a un experimentalismo lingüístico, a técnicas de construcción de la novela propias de una modernidad literaria cuyo ejemplo podría verse
en el caso de Venezuela, en Massiani, en el mismo Uslar Pietri, en el mismo Osvaldo Trejo. Se trata de una obra que logra conciliar dos posturas de lo literario o dos visiones de lo que supone el gesto literario, ¿no?, en el siglo XX. Lo que Jean-Paul Sartre llamó literatura engagée, comprometida, de corte social realista, y por otro lado una narrativa de vanguardia, una narrativa abierta al experimentalismo lingüístico. Énfasis en ello, en el experimentalismo lingüístico. Para finalizar, y para todos en general, unas breves palabras de aliento. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo con risa. Sigamos el ejemplo de la divisa de la comedia de un poeta francés que recomendaba inventar las costumbres riendo. ¿Cómo y con qué hacerlo? Con la reserva mental, con la segunda intención. No dejemos nunca de usar la segunda intención, ni mucho menos la risa. No tengamos miedo a matar de risa, ni a morir de risa, pues hasta hoy no se conoce ningún caso que por matar de risa haya celado a alguien, ni tampoco que haya metido en una urna a nadie por haber muerto de risa. Muchas gracias. Cuando el tipo se suicidó, yo hablé con algunos profesores aquí y muchos de ellos decían que no se había suicidado porque este tipo tenía mucho humor. Yo le digo, un tipo que tiene humor no se puede suicidar. Bueno, más bien al revés, pues se suicida a lo mejor porque tiene humor. Bueno, este es un tipo, mira, un escritor, El viejo y el mar, que tiene poquitas páginas, y lo hicieron en el cine también, y una novela. Cuando él se suicidó, nadie creía que se podía suicidar teniendo esa literatura que tenía y el humor, ¿no?